Hay quienes tienen preocupaciones muy diferentes a las nuestras cuando el sistema de frenos de sus carros se trata. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a hablar del resto de nosotros que usamos sistemas de frenos más normalitos y que dependen del uso de fluidos o líquidos de frenos para transmitir la fuerza a los componentes del sistema y garantizar que nuestros carros frenen de manera confiable y segura. La función de los líquidos de freno, que es lo que vamos a hablar hoy, o fluidos o liga de frenos como llamamos en Venezuela, es transmitir la fuerza que se aplica sobre el pedal de freno a los componentes de fricción en las ruedas, en los que esa fricción convierte la energía cinética que está en la rueda girando en calor. Eso es, en breve, la función principal del sistema de los frenos. Esto puede ocurrir gracias a la ley de Pascal, que nos dice que la presión aplicada en cualquier punto de un líquido incompresible se transmite por igual en todas direcciones. Claro, al aplicar presión en un émbolo como este que está aquí, lo que puede ceder ante la presión son los componentes móviles, como los pistones que vemos tanto en los frenos de tambor como en los frenos de disco. Esto pretende ser un disco visto de frente, y aquí están las pastillas y los pistones en los cilindros que se mueven y presionan contra tal. En el caso de las bandas, los pistones se mueven hacia afuera y las bandas rozan con el tambor o campana según el país en que estén y hace el mismo efecto de fricción. Para entender un poquito mejor cómo es esto, por favor permítanme jugar con unos numeritos, porque la fuerza requerida para detener las ruedas es bastante más grande que lo que podríamos imaginarnos normalmente. El proceso empieza cuando aplicamos fuerza sobre el pedal de freno. Este gráfico pretende representar acá un pedal de freno, el cilindro principal y distintos tamaños de cilindros en las ruedas, bien puede ser de discos o de tambores. La idea es entender un poquito cómo se multiplica la fuerza y cómo se proporciona la fuerza que llega a los componentes cuando se diseña un vehículo. Vemos entonces que el primer efecto de cambio en la fuerza se produce al oprimir el pedal, que es en realidad una palanca de segundo orden. Por ahí estoy poniendo un dibujito con los diferentes órdenes de las palancas. En ese caso, aplica esta fórmula que está aquí. Vamos a no complicarnos demasiado, recordemos solamente de bachillerato cómo se despejaba en una fórmula. Supongamos entonces que nuestro pedal de freno, para efectos de este juego de hoy, vamos a aplicar 30 kilos de fuerza con el pie sobre el pedal, y que el pedal mide desde donde aplicamos la fuerza al punto de pivote o fulcro 30 centímetros, una cosa así más o menos, un tamaño razonable, y que la distancia entre el punto de pivote, que son los datos que nos hace falta para calcular una palanca, ¿verdad?, a donde aplicamos la presión en el cilindro principal de freno, es, qué sé yo, 5 centímetros. ¿Verdad? Ya con esos números podemos empezar a jugar y a calcular. La ley de la palanca nos dice que la fuerza aplicada sobre el extremo de la palanca por el brazo de la palanca, que es esta distancia de donde aplicamos la fuerza hasta el pivote, es proporcional al producto de multiplicar la fuerza resultante, en este caso es la resistencia que se opone a que la palanca se mueva, por el brazo de resistencia. Si recordamos de bachillerato cómo despejábamos fórmulas, como lo que queremos saber es esta resistencia aquí, que es la fuerza que aplicamos sobre el cilindro maestro, porque la compresión del fluido se opone al movimiento de la palanca, por eso le llamamos resistencia. Para dejar la resistencia solita de un lado de la ecuación, este factor que está aquí multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo, de manera que nuestra R solita, ¿verdad?, termina siendo la fuerza aplicada sobre el pedal por el brazo de palanca, y este que pasó dividiendo
divide al brazo de palanca sobre brazo de resistencia. Entonces, para abreviar, nuestra resistencia son los 30 kilos que aplicamos sobre la palanca multiplicado por el brazo de palanca, que ya dijimos que es 30 centímetros sobre los 5 centímetros del brazo de resistencia que pusimos aquí. Es decir, desde el pivote hasta el punto de aplicación de la fuerza en el cilindro principal de freno. Como decían nuestros profesores cuando éramos chamos, los centímetros se van con los centímetros. El resultado final entonces son los 30 kilos multiplicados por el resultado de esta división, que es 6. Terminamos aplicando 180 kilogramos. Vamos a ponerlo acá para que se vea más claro. 180 kilos de fuerza sobre tal. Vimos cómo multiplicamos por 6 veces la fuerza que aplicamos sobre el pedal cuando llegamos al fluido. Si nos acordamos de Pascal, Pascal nos dice entonces que estos 180 kilos de fuerza se van a distribuir a lo largo de todos los puntos donde está el fluido, que ha de ser incompresible para que no se pierda esfuerzo, justamente comprimiéndolo, se transmita íntegro, ¿verdad? Por eso es importante usar un fluido de freno que tenga esas características, que ya vamos a ver, ya vamos a discutir. Transmitimos a todos lados, pero Pascal también nos dice que la fuerza que aplicamos sobre el área de aplicación de la fuerza es igual a la fuerza, en este caso vamos a decir en el punto de llegada de los componentes de la rueda, sobre el área de aplicación, sobre el área que tengan, por ejemplo, los cilindros de los discos o los cilindros de los tambores o campanas. Vamos a más o menos de manera análoga, como hicimos aquí, decir entonces que la fuerza final que llega a cada uno de los componentes de la rueda, que la llamamos Fn, porque aquí lo identificamos como F, como 1, 2 y 3, va a ser lo más sencillo. Nuevamente, este componente estaba dividiendo aquí, lo pasamos a este lado multiplicando, y obtenemos resultado entonces que las fuerzas aplicadas aquí son esta fuerza que está acá, multiplicada por el área del componente en la rueda sobre el área de el punto de aplicación donde ejercimos la fuerza, ¿verdad? Vamos a cambiar de color para que todo haga juego y se vea más fácil luego. Recuerden siempre que primero, pienso que por el formato que estamos usando estos videos es mejor verlos en un computador, en una tablet, en algo más grande que un teléfono. Y segundo, que siempre pueden poner pausa y retroceder para entender mejor cualquier cosa y hasta hacerlo más entretenido, más didáctico. Entonces vamos a ver cómo transformamos estos 180 kilos que tenemos inicialmente, que estamos ejerciendo sobre el cilindro principal de freno, a llegar a las ruedas. Veamos el caso de F1, que es el cilindro más pequeño acá. Aquí estamos diciendo entonces que estamos aplicando 180 kilos en un cilindro principal de freno, cuyo pistón tiene un área de 10 centímetros cuadrados. Por lo tanto, F1 es igual a esta fuerza que aplicamos aquí, los 180 kilogramos, ¿verdad? Multiplicado por el área del cilindro número 1. En este caso, supongamos que es un cilindro de un tambor de 5 centímetros cuadrados sobre los 10 centímetros cuadrados donde aplicamos inicialmente la fuerza. Una vez más, el jueguito de que 10 centímetros cuadrados sea 5 centímetros cuadrados. Y tenemos entonces que la fuerza en 1, ¿verdad? 5 entre 10 es 0,5. Como este cilindro tiene la mitad de área que el cilindro donde aplicamos la fuerza, vamos a llegar a la rueda con la mitad de la fuerza inicial. Es decir, 180 por 0,5, a esta rueda llegamos con 90 kilos. Solamente vamos a aplicar 90 kilogramos de fuerza en esa rueda. Para ir un poquito más rápido, en F2
el caso son 180 kilogramos, ¿verdad? Es la misma fuerza que aplicamos inicialmente, pero vemos que el área es igual. Entonces, 10 entre 10 centímetros cuadrados de nuevo, para que no me regañen por no usar las unidades, 180 por 1, llegamos a idéntica área, la fuerza se transmite a cualquier punto por igual, como ya dijimos, 180 por 1, llegamos con los mismos 180 kilogramos iniciales a este cilindro. Supongamos que tenemos un carro de alto performance, no sé, un Porsche, un Lamborghini, lo que sea. El que diseña el sistema de frenos necesita transmitir muchísima fuerza a los elementos de fricción en las ruedas. Podemos jugar entonces a tener mayores áreas, y esto es lo que hacen los ingenieros, y por eso vemos en carros deportivos, en carros de alto performance, unos calipers hermosos, enormes, que suelen verse espectaculares en las ruedas, que tienen múltiples pistones, pues se suman todas las áreas. En este caso simplemente la hemos duplicado y tenemos, por ejemplo, F3, los mismos 180 kilos iniciales, ¿verdad? Pero el área se nos hizo mayor. Tenemos entonces que en el punto de llegada, 20 centímetros cuadrados sobre los 10 centímetros cuadrados en el punto de aplicación, 20 entre 10, 2, vamos a llegar entonces con 360 kilos de fuerza a este componente, digamos, en esta rueda. Estos principios también aplican, lo vamos a ver, en gatos hidráulicos, ¿verdad? Hay un pistón que comprime y esto mueve. Lo vemos en puentes elevadores hidráulicos. Siempre, no sé si recuerdan los puentes antiguos que todavía se ven en autos lavados, en muchos autos lavados, que lo que tiene es un cilindro muy grande plateado abajo, suelen ser hidráulicos. Bueno, hace uso de este mismo principio de nuestro amigo Pascal, aplica una fuerza, digamos, relativamente pequeña con una bomba en punto inicial, va por una línea hidráulica, llega a un pistón mucho más grande y eso puede levantar el carro, no sé qué. Por aquí estoy poniéndoles un ejemplito de lo mismo, no sé qué. Bueno, basta ya de jugar con números. Yo sé que a la gente no le gusta mucho. Muchos ya deben haber huido del video. Hablemos entonces de cómo debe ser fluido, o cómo son los fluidos que usamos en los carros para hacer todo esto que hemos visto acá. En principio, tipos de fluidos de freno. Tenemos 3 en base a su composición. Primero tenemos los basados en glicol, son los más comunes. Son los que los envases vemos identificados como DOT3, DOT4 y DOT 5.1. Escribirlo aquí un poquito más grande, 5.1, que se vea más claro. ¿Okay? Luego tenemos los basados en silicona, que es el DOT5. No sabemos quién es el genio que decidió llamar DOT5 al que es basado en silicón, que es totalmente diferente a los basados en glicol que usamos en nuestros carros. Y es muy fácil que se preste a confusión. Yo sé, han debido llamarlo con una letra o algo así, y aquí en los de glicol haber continuado con la misma numeración, pero ni modo, así es la realidad. Y por último tenemos los aceites minerales. Normalmente en el pote vemos LHM, viene del francés, tal como está escrito aquí, y se usa básicamente en carros como, no sé si recuerdan, Citroën, Rolls-Royce, y eso, que comparten el fluido de frenos y la presión hidráulica que se genera en el sistema con bombas y eso, y lo comparten con sistemas, por ejemplo, como suspensiones hidráulicas para variar la altura o la firmeza de la suspensión en las ruedas, etc. En cuanto a especificaciones, vemos que generalmente, sobre todo en los potes, que es lo que tenemos más accesible, se presta especial atención al punto de ebullición y viscosidad, aunque por supuesto hay muchas más. Vamos a nombrar un par cuando hablemos aquí de características, pero tenemos pH, tenemos estabilidad térmica, tenemos una cantidad de características que debe cumplir los fluidos de freno para que duren y hagan una función satisfactoria en cuanto al funcionamiento del sistema de freno. Esas especificaciones existen diversas. Tenemos el Federal Motor Vehicle Safety Standard, ¿verdad? La 116 es la que nos da la denominación que todos conocemos como DOT3, DOT4, DOT 5.1. Tenemos las normas SAE, J1703, 04 y 05,
son prácticamente iguales, se parecen muchísimo. Aquí, a diferencia de los aceites, las normas son muy parejas. Y en Europa, la ISO 4925-2020 es la más reciente. También básicamente es la misma historia que vemos con los demás, no tenemos mucho que preocuparnos. Si vemos entonces, por ejemplo, que un clase 3 de la norma europea ISO viene siendo equivalente, prácticamente 100% igual a un DOT3 norteamericano, igual con la clase 4, las especificaciones son iguales a las de DOT4, que es más familiar para nosotros, y así. Una cosa que sí es común es que a medida que subimos en las siglas, en la numeración de la clasificación, el punto de ebullición se va haciendo más alto, y el punto de ebullición es un factor muy importante en los fluidos de freno. Vamos a hablar de las características ahora que requiere un fluido de freno para cumplir a cabalidad la función que exigimos de él. Lo primero, que el punto de ebullición debe ser elevado. Como ya dijimos, al frenar, aquí lo tengo un poquito más grande, si aplicamos presión sobre el cilindro maestro, vamos a hacer, este es un disco nuevamente, visto así de frente, aplicamos presión sobre las pastillas, esto genera calor, estamos cambiando energía cinética de la rueda al girar por calor con la finalidad de detenerlo, y esto va a hacer que el fluido de freno se caliente mucho. Fíjense además que a medida que se gasten las pastillas o se gaste aquí el elemento de fricción, se van a acercar más los pistones al disco y a la parte metálica de la pastilla caliente, y por tanto las temperaturas de operación van a ser mayores. Entonces, ¿qué vamos a ver normalmente en cuanto a punto de ebullición en los envases de fluido de freno? Realmente vamos a ver un punto de ebullición en seco. Eso se refiere al fluido tal como está en el pote antes de que lo abramos, aunque sea la primera vez. Y el punto de ebullición húmedo. Ya vamos a decir que los fluidos de freno, entre sus características, está la de absorber agua del ambiente, absorben humedad, por tanto, poco a poco va aumentando el porcentaje de agua que hay dentro del fluido, y también se suele dar un valor de punto de ebullición húmedo que está estandarizado en el 3.7% de agua. Es decir, tenemos un valor en grados centígrados, grados Fahrenheit, de punto de ebullición del fluido de freno cuando el porcentaje de agua es 0, y otro cuando el porcentaje de agua es del 3.7%. Luego tenemos la viscosidad. La viscosidad es otro factor importante porque nos permite, o permite al diseñador mejor, calcular cómo se van a comportar los sistemas de freno en función del fluido. Esto nos da uniformidad en el comportamiento, especialmente en carros modernos que tienen sistemas como ABS, que ciclan muy rápido, los sistemas de control de estabilidad, o SP, como se suele decir en Europa. La viscosidad, si es uniforme, si es siempre igual, pues el diseñador sabe a qué atenerse en cuanto, por ejemplo, los tiempos de respuesta cuando los solenoides en el módulo de control pulsan la presión de fluido para que el sistema opere. Protección contra la corrosión. Obviamente, si hay humedad, va a tender a correr por dentro. Suelen los fluidos de freno estar aditivados para combatir ese fenómeno. Tenemos que también el fluido de freno, especialmente donde hay muchas partes móviles, como los actuadores de ABS que ya mencionamos, que también controlan los sistemas de control de estabilidad, perdón por la redundancia, necesitan lubricarse porque están en movimiento continuamente. Igual tenemos que, otro problema es el de compatibilidad con todas las gomitas que hemos visto, supongo yo, todos en estos pistones y estas piezas. Pues el fluido de freno no debe atacarla, debe ser compatible con ellos. El proceso es totalmente diferente en base a la composición del fluido de freno. Sabemos que los basados en glicol están diseñados en base a la compatibilidad con los elastómeros, pero basado en silicona
es inerte, no reacciona prácticamente con nada, por eso vemos que los implantes de seno son de silicona. Tenemos también la estabilidad térmica, tenemos que los frenos, esperamos que los frenos se comporten aceptablemente o correctamente desde que arrancan en frío hasta que están muy calientes, por supuesto antes de llegar al punto de ebullición. Entonces su comportamiento debe ser estable a lo largo de todo ese amplio rango de temperaturas. Sabemos que son corrosivos, todos hemos visto cómo se nos recomienda tomar medidas rápidamente si llegamos a derramar, por ejemplo, fluido de freno sobre la pintura. Esto, por supuesto, no aplica para el DOT5. Ya dijimos que el silicón, los basados en silicona tienden a no reaccionar con nada y son higroscópicos, excepto el basado en silicón, el DOT5, que sí puede ser que absorba un poquitito de agua, pero se satura muy rápidamente y no es lo mismo que en el caso de los otros. Aquí, hablando de esta característica tan extraña y tan interesante que tienen los fluidos de freno, vemos un gráfico, ¿verdad?, en que estamos tratando de representar la temperatura de ebullición del fluido de freno contra el porcentaje de humedad que contiene. Aquí resaltamos más o menos donde queda el 3.7%, porque como ya dijimos, es el que solemos ver como punto de ebullición húmedo en las especificaciones. Vemos, por ejemplo, entonces, como el DOT3, como ya habíamos dicho, tiene el punto de ebullición más bajo en seco y el punto de ebullición se va perdiendo, se va disminuyendo en la medida que aumenta el porcentaje de humedad. Lo mismo ocurre, vemos aquí con el DOT4 y lo mismo vemos con el DOT5. En la medida que aumenta la cantidad de humedad dentro del fluido de freno, o sea, la cantidad de humedad que esté absorbido, por la caída del punto de ebullición, hace más susceptible que el sistema de freno falle, porque hierve dentro cuando la temperatura, como decíamos aquí, aumenta, y también aumenta la posibilidad, aumenta la corrosión de los componentes internos dentro de las líneas de freno, dentro de los componentes como los pistones, y eso por la presencia de agua dentro del sistema. El agua suele entrar por desgaste y uso de las juntas, de las gomas, puede haber poros microscópicos en las líneas de freno, en las mangueras, en las partes flexibles, lo mismo, lo que llaman en otros países latiguillos de la línea de freno, y todo eso hace que surja la necesidad de reemplazar, que hablaremos luego, el fluido de freno, digamos que con cierta regularidad, aunque quizás es uno de los aspectos que más se descuidan del mantenimiento de nuestros carros. Ahora, si el hecho de que haya agua dentro del sistema tiene todos esos inconvenientes, ¿por qué, Carrizo, queremos o usamos o que se cree que es deseable que los fluidos de freno sean higroscópicos? Básicamente por dos razones. Lo primero es que al ser higroscópico, la humedad, el agua, se va a distribuir uniformemente en todo el fluido. Y fíjense qué interesante lo que pasa. Al estar disperso, no hay concentraciones de fluido, de agua, en puntos bajos, donde sería donde intentaría concentrarse, ¿verdad? De no estar, digamos, disuelto, disperso a lo largo y ancho de todo el fluido, por el tema de densidad. Tiene una densidad más alta que el fluido de freno, se iría hacia el fondo. Entonces tendríamos como en estos puntos quizás acumulaciones de agua. ¿Qué pasa con la acumulación de agua? Lo primero, por supuesto, supongamos que hubiera, no sé, agua aquí. Déjenme ver cómo hago yo para imaginarnos que aquí, que no está ya lo amarillo, tenemos una concentración de agua. Van a pasar dos cosas. Lo primero, aquí donde la concentración, va a haber a mayor concentración de agua, está el agua ubicada ahí, va a haber una concentración también de la posibilidad, un aumento de la posibilidad de corrosión en ese punto. Y una pérdida de la eficiencia del sistema de frenado, porque se nos echa a perder la parte del principio de Pascal que nos decía que la presión se transmite por igual a todos los puntos siempre y cuando el líquido sea incompresible.
Ya esta cantidad de agua aquí, con el calor intenso de la aplicación de los frenos, va a tender a evaporarse, porque vamos a superar el punto de ebullición, que es mucho más bajo que el del fluido de freno, como vemos aquí. Ahora, ¿qué pasa? Ese vapor ya no es un fluido incompresible cuando aplicamos fuerza con este pistón acá. El pistón va a correr, va a intentar mover el fluido, pero va a ceder, digamos, comprimiendo la burbuja, que va a ofrecer mucha menos resistencia que los pistones para comprimir las pastillas contra el disco o las bandas contra el tambor o campana. ¿Qué ocurre entonces? Todo este desplazamiento se pierde comprimiendo esa burbuja aquí. El fluido amarillo va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, comprimirlo, y mientras hace ese recorrido y que se pierde comprimiendo la burbuja, los pistones no se van a estar moviendo porque ofrecen más resistencia, están apoyados contra la superficie sólida del disco, pues la fuerza se pierde. Por eso es, espero que no le haya pasado a mucho, el que se queda sin freno, una de las primeras cosas que siente es que empieza a aumentar el recorrido del pedal. ¿Qué está sintiendo? Que el recorrido del pedal, en lugar de aplicar los componentes de freno como tenía que hacerlo, mover las piezas, se está perdiendo en comprimir una burbuja de vapor de agua que está atrapada en el sistema. Entonces, por esta razón, es que es conveniente que el fluido sea higroscópico. Repito, al no haber esta concentración aquí, esta burbuja está disperso en todos lados, digamos, en todo el volumen del fluido, por tanto es menos probable que ocurra y no hay una burbuja específica que comprimir. Aún así, por supuesto, el vapor es menos intenso el fenómeno, pero si la temperatura sube lo suficiente, pues se va a evaporar el agua en todo el volumen del fluido y vamos a empezar a ver también el mismo fenómeno, que quizás un poco menos marcado. Ya que hablamos de necesidad de reemplazar, o todos vamos a tener que agregar, hablemos de compatibilidad entre fluidos. En general, todos los fluidos que son en base a glicol, como comparten la misma base, son compatibles entre sí, pero el estándar de la industria recomienda no hacer el cambio a menos que eventualmente haga falta completar una cosa de carretera, algo así. En general es lo mejor es mantener el mismo tipo. Si el carro tenía originalmente DOT3, usar DOT3. Si originalmente tenía DOT4, usar DOT4. Nunca, jamás mezclar con DOT5. Las características son diferentes, la base es distinta, ya que decimos que es silicona, no son compatibles. Va a tener una falla del sistema de freno y luego que revertirla luego va a necesitar ayuda, no sé, de un profesional, quizás cambiar el componente o hasta para limpiar, hacer un enjuagado y remover todo lo que quede, especialmente si es un carro moderno con módulos de ABS y eso, que son más difíciles de, vamos a decir, de drenar y de limpiar. Perdón, pero la cámara suspendió la grabación, eso lo hacen automáticamente al llegar a los 30 minutos. Continuemos. Como ya decíamos entonces, el DOT5 no es compatible con los demás fluidos en base a glicol, que son los más comunes. Eso es porque es en base a silicona, no es higroscópico, como ya dijimos, o lo es mínimamente, se satura muy rápido con la humedad. Y tenemos además que es ligeramente compresible, su viscosidad es más baja, igual que su lubricidad, y si un sistema de ABS y los tiempos de respuesta y de funcionamiento de un carro están diseñados en función de la viscosidad, la lubricidad y eso que ya mencionamos, para un fluido más normal de glicol no se va a comportar exactamente igual dentro de los parámetros de diseño exactos si nos vamos a un DOT5. El DOT5 se veía mucho, especialmente cuando nació, que por el hecho de no ser higroscópico y ser entonces menos propenso a que haya corrosión en los sistemas, se le cambiaba el fluido a carros de museos y eso para preservar más en el tiempo. Tal. Harley Davidson también usó DOT5 en una época. Bueno, sigamos. ¿Cuál usar? El 99% de la gente de verdad no requiere hacer un cambio de fluido. Nuestra condición de uso normal
es tal que aunque el carro mande de OT3, que es el del punto de ebullición más bajo, no vamos a ver ninguna diferencia cambiando el tipo de fluido, no sé, a menos que seas piloto de carrera o algo así, o que como siempre hay excepciones, tenemos a nuestros amigos colombianos. Por ejemplo, la topografía pues, de Colombia, las condiciones de manejo y uso hacen que el castigo, las condiciones de funcionamiento, los sistemas de freno sean especialmente severas. También hay un temita con hábitos de manejo en Colombia que complican aún más el problema. Recuerdo cuando desde Venezuela exportábamos carros a Colombia e importábamos carros de allá, trabajamos mucho en el tema y en una investigación que se hizo a nivel global se definió que quizás dos de las condiciones de uso más severas que hay en el mundo para los frenos se da en la ciudad de Medellín y en una región, en una parte de la ciudad del Cabo en Sudáfrica. Por tanto, inclusive se concluyó que no se desarrollarían más sistemas de frenos sin probarlos exhaustivamente en ese par de sitios antes del lanzamiento de nuevos modelos. Entonces, bueno, salvo que seas medellinense o piloto de carrera o lo que sea, no vale la pena cambiar el tipo de fluido con el carro ya viene. Y de hecho, a los que nos gusta viajar lejos en carros 4x4, inclusive recorriendo zonas agrestes, lejanas, en otros países y no sé qué, un DOT3, si es el original, es más fácil de conseguir en caso de un inconveniente si nos ponemos a usar algún fluido de frenos exótico de competencia o algo así, tenemos que resolver un problema durante uno de los viajes. Con respecto a cuál usar, seguimos entonces, ¿dónde conseguir la información de cuál es idóneo? Bueno, primero en la guantera, está el manual del propietario del carro, buscamos. También es común ver en muchos modelos, sobre todo los más nuevos, que la tapa del depósito nos dice use de OT4, use de OT3. También vemos que es común ver esta frase, usar solamente fluido de un contenedor sellado, y eso se refiere al tema de que al ser higroscópico, pues si tenemos un pote abierto o lo que sea, ese fluido debe ser desechado porque hay que asumir que ya superó, digamos, la cantidad aceptable de agua que puede tener. También hay, por supuesto, carros viejos, que la tapa no dice nada. Entonces, bueno, recurrí a manual propietario. Otra opción, de verdad, los fabricantes de aceite en sus sitios web suelen también tener entre sus marcas fluidos de freno y suelen tener un buscador en el que uno mete el año, el modelo, los detalles del carro y te va a decir el aceite de motor que usar, aceite de transmisiones, aceite de diferenciales, etcétera, tal. Y muchas veces vamos a poder también conseguir cuál es el fluido recomendado en caso de que no tengamos otra fuente. En cuanto a mantenimiento, lo ideal sería reemplazar según la recomendación del fabricante, pero por alguna razón los fabricantes no lo dicen abiertamente en los manuales de propietario. A veces es difícil de ver. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de manual de 4Runner que lo que dice es una línea o una frasecita escondida por ahí y tal. Caso de no tener ninguna referencia, se piensa que en general es saludable cambiarlo, por lo que ya decíamos que la humedad siempre encuentra el camino para llegar ahí adentro cada par de años. Existen también en el mercado multitud de probadores de diferentes precios, desde unos que parecen unos lapicitos así sencillos, muy baratos, hasta equipos mucho más sofisticados con un cable y una sonda, no sé qué. Presumo, nunca he usado uno, que cuanto más caro y más sofisticado, más preciso, sirven para determinar el porcentaje de humedad del fluido de freno dentro del mismo depósito, dentro del mismo tanquecito, y determinar quizás con mayor precisión el momento adecuado del cambio, que debería ser en la medida que se aproxima a este 3.7% del que hablábamos antes. Los que usamos vehículos 4x4 con cierta severidad, vadeamos con frecuencia, o sea, deberíamos pensar en cambiarlo quizás con más frecuencia o después de algún viaje especialmente exigente en el que hayamos metido mucho el carro al agua, no sé qué. Yo tengo la tendencia a hacer eso cuando cambio fluidos después de algún viaje especialmente complicado o largo,
o antes de un viaje especialmente complicado o largo que estoy previendo, he cambiado el fluido de freno. En los carros de pasajeros reconozco que no lo he hecho, no lo hago. Y debería. Como ya decíamos, tiende a ser corrosivo excepto el DOT5. Hay que tener cuidado al vertirlo, al manipularlo. Si cae en la pintura, enjuagar con agua rápidamente, agua abundante, quizás un poquito de agua y jabón. Si se hace dentro de un tiempo razonable, no vamos a ver daño. Pero es un punto a tomar en cuenta. Generalmente les diría, si vas a comprar el fluido de frenos, comprar envases pequeños que garantice que se va a usar y no tener contenedores que ya fueron abiertos, no sé, guardados en un closet o tirados en cualquier lado, porque ese fluido ya absorbió agua y es propenso a seguirlo haciendo. De hecho, se piensa que la vida útil de un contenedor de fluido de freno, una vez que ha sido abierto, se piensa o se dice, el estándar de la industria ahora sí que ha sido abierto, la vida útil guardado, pues lo que llaman shelf life, la vida en el estante, es de aproximadamente 2 semanas. Por tanto, envases pequeños que lo usemos casi todo, y si vamos a tener un envase de repuesto en el garaje de la casa o en el carro para una eventualidad, que sea un envase que nunca haya sido abierto. Bueno, creo que como siempre me extendí más de la cuenta, se hizo largo el video que pensaba que iba a ser corto. De todos modos, como de costumbre, muchas gracias a todos que hayan tenido la paciencia de llegar hasta acá. Espero verlos en un próximo video. Chao.